La muerte es una de las cosas más tristes y difíciles que el ser humano tiene que enfrentar en esta vida. Muy pocas cosas se comparan con el dolor y el sufrimiento que una persona siente cuando pierde a un ser querido. Ayer estaba viendo un documental sobre esta pareja asiática que llevaban 75 años juntos. Ella lo conoció a los 14 años y todavía a los 89 años estaba igual de enamorada como si fuese el primer día. Y al final del documental lamentablemente muere su esposo. Imagínense el dolor, lo difícil que tiene que ser para esta mujer estar con una persona por 75 años. 75 años con la misma persona y que de un día para otro esa persona ya no esté. De verdad que fue algo increíblemente triste ver cómo esta mujer lidiaba con la muerte de su marido luego de tanto tiempo junto con esta persona. Y una de las cosas que más encontré interesante en el documental fue ver lo radicalmente distinto que son las culturas y las diversas creencias religiosas. En este caso enseñan a la mujer quemando la ropa de su esposo y explicando que eso lo hacen para que cuando el esposo, cuando la persona que muera, esto lo hace la cultura en la que ella vive, cuando la persona muere y se despierte en el más allá, en la vida después de la muerte, entonces tenga con qué vestir. Y vemos al final del documental cómo ella estaba llorando frente a la tumba de su marido y explicándole: mira, recuérdate, cuando esté frío ponte esta ropa, cuando esté caliente ponte esta camisa, recuerda darle la ropa que te di a nuestros hijos que habían muerto años anterior. Cuando veas a nuestros hijos, dale la ropa y dile que yo voy de camino. Recuerda, cuídate, aunque yo no esté, cuídate, límpiate, aunque yo no esté ahí para limpiarte, límpiate. Sé que me vas a extrañar, pero eventualmente nos volveremos a ver. Y como cristiano yo no pude evitar hacer una comparación entre las creencias de esta persona, de esta cultura y las mías. Y llegué a la conclusión de que las creencias que ella tenía realmente no producían ningún tipo de esperanza. O sea, en el más allá, según esta cultura, todavía existía sufrimiento, todavía existía hambre, todavía existía la soledad, todavía existía el frío, la calor, todavía existían básicamente todas las mismas cosas que existen aquí en esta vida. Y pensé, wow, ¿qué tipo de esperanza es esa? Mientras que la palabra nos enseña a nosotros que sí hay una verdadera esperanza para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador. La palabra nos dice que el que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá. Nos promete una vida eterna junto con Él en el paraíso. Nos dice la palabra en Apocalipsis que eventualmente Dios erradicará toda muerte, todo dolor, todo sufrimiento, toda lágrima. Dios la cogerá en su mano y ya no existirá. Esa es la promesa de salvación según la palabra de Dios. Y es una esperanza verdaderamente incomparable. No existe otra religión, otra creencia religiosa ni secular que produzca este tipo de esperanza para el ser humano, especialmente cuando enfrenta algo tan fuerte, tan difícil, tan triste y tan temeroso como lo que es la muerte. El judaísmo nos enseña que la salvación le pertenece exclusivamente a ellos, a los judíos, al pueblo escogido por Dios. El Islam nos enseña que podemos vivir vidas perfectas, podemos obedecer el Islam, la Biblia o el Corán al pie de la letra, podemos creer en Dios, podemos orar todos los días y aún así nuestra salvación depende de si Dios le da la gana salvarnos o no. Y el ateísmo nos enseña que después de la muerte no hay nada, no hay una esperanza después de la muerte, porque después de la muerte no existe nada. Más allá de eso, la ciencia nos enseña a nosotros que la muerte es un elemento necesario para vivir, es un elemento necesario para evolución. Nosotros no podemos sentirnos tristes por algo que produce vida. Sin embargo, el cristianismo nos enseña que la muerte es el resultado de pecado. La muerte no es algo positivo, la muerte no es algo bueno, es el resultado de algo totalmente negativo que es el pecado. Y sí hay esperanza. Cristo murió precisamente para darnos esa esperanza, para darnos vida después de la muerte. Y en esa vida eterna no existe dolor, no existe sufrimiento, no existe pecado, no existe muerte. Eso es una esperanza inigualable, incomparable. Y es por eso que el cristianismo tiene tanto valor en esta vida. Porque aun si resulta ser falso, aun si decimos que la Biblia es falsa, es mentira, como mínimo esa creencia me produjo esperanza aquí en la tierra. No pierdo nada en creer en ella. Pero si resulta ser cierta, ahí sí entonces tiene una gran importancia para nosotros en el más allá, porque tiene unas implicaciones eternas para el ser humano. El que no cree será condenado para eternidad, pero el que cree tendrá vida eterna. Eso no es una promesa que podemos menospreciar, eso no es algo pequeño, es algo significativo para el ser humano. La muerte es una idea central en la vida del ser humano, todo el mundo piensa en ella, todo el mundo le tiene miedo, o la mayoría de las personas le tienen miedo, todo el mundo sufre cuando alguien se muere. Y el cristianismo es la única creencia en el mundo entero que produce una verdadera esperanza en cuanto a la muerte. Crees en Jesucristo y tendrás vida eterna. Esas son verdaderas palabras de esperanza, y fuera de ellas no existe tal esperanza. Pero claro,
Eso es solo mi opinión. Dios los bendiga.